buenas tardes a todos. En nombre del Instituto Guatemalteco de Turismo INGUAT y del señor director general Maynor Cordón, les damos la más cordial bienvenida. Mi nombre es Eric Álvarez. Soy el coordinador de la sección de formación turística del INGUAT del Departamento de Fomento. Quiero realmente expresarle a la licenciada Vanessa mi agradecimiento por estar contribuyendo con el sector turístico de Guatemala. Voy a leer un poco del perfil de la licenciada Vanessa, quien nos va a estar acompañando la tarde de hoy. Vanessa Cawá Gutiérrez es licenciada en Turismo de la Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco, Perú. Tiene una maestría en Administración del Turismo Sostenible del Instituto Internacional de Formación Ambiental de Madrid, España. Tiene un magíster en Gestión del Turismo Sostenible de la Universidad para la Cooperación Internacional UCI de Costa Rica. Es estudiante del programa de Certificate in Regenerative Entrepreneurship, Universidad para la Cooperación Internacional UCI de Costa Rica. Es miembro local de la Global de Turismo Regenerativo, coordinadora nacional de la IGTR del Perú. Es miembro también de la Red Internacional del Turismo de Bienestar, Wellness Education. Es miembro de la Red de Mujeres Destinos Perú, del Centro Mundial Excelencia de Destinos Sostenibles. Hoy nos va a estar ella brindando una charla de la temática general del turismo regenerativo. Por favor, licenciada, a todos los participantes, les quiero suplicar que apaguen su micrófono y su cámara para tener una mejor resolución tanto de la imagen de la presentación como del audio de la charla de la licenciada Vanessa. Licenciada, muchas gracias realmente de parte del Instituto Guatemalteco de Turismo. Le agradecemos realmente su participación. Sabemos que su tiempo es muy valioso y bueno, pues estar compartiendo con nosotros aquí en Guatemala es bastante apreciado de parte de nosotros. Y bueno, ya no le quito más su tiempo, la dejo en el uso de la palabra, licenciada, por favor. Muy buenas tardes, muchas gracias por tan apoteósica presentación. Al contrario, yo muy agradecida por la invitación y el tiempo de cada uno de ustedes en este compartir. Del mismo modo, también el agradecimiento por la apertura en conocer sobre lo que es, ¿no? ¿Qué es turismo regenerativo? Entonces, en esta presentación, en este tiempo, la idea es compartir diferentes temáticas sobre lo que es el turismo regenerativo, qué es de dónde nace el turismo regenerativo, la salud planetaria, que son economía circular, un poco de la metamorfosis que estamos atravesando en esta noble actividad, ejes del desarrollo regenerativo, dimensiones, fundamentos, etcétera, ¿no? Que lo vamos a ir comprendiendo un poquito más con el avance de esta presentación. Bueno, para comenzar, algo que se habla y que hemos estado preocupados desde hace más de 30 años, ¿no? Que es la crisis sistémica, la crisis en muchos sectores y ámbitos de desarrollo del planeta y diferentes sectores, ¿no? Si bien es cierto, esta crisis viene enraizada y viene creciendo y viene, digamos, en un avance cada vez más acelerado. Hablamos de una crisis social. ¿Qué es la crisis social? Pues muchos entendemos que es esa insatisfacción de las personas por diferentes motivos, ¿no? Tenemos esta crisis ambiental. En los últimos años se ha, digamos, pronunciado más por la preocupación de los jóvenes, que están preocupados de su futuro, qué mundo les estamos dejando, ¿verdad? La crisis política. Si vemos, esto no es solamente en países latinos, esto es a nivel mundial.
desde los países más desarrollados, los países emergentes, en vías de desarrollo, todos compartimos de alguna manera esta insatisfacción, ¿no? Si pensamos un poquito, ¿será que el mundo está atravesando esta crisis por diferentes motivos? Y esos motivos es que la humanidad en realidad tiene un problema, que es una enfermedad, ¿no? Si acá en la figura pueden ver la lista de gobernantes más corruptos del mundo, seguramente estos personajes, cuando tenían 1 año, 2 años, seguramente nos los hubiéramos comido a besos, por lo tiernos, inocentes que eran. Pero ¿qué está pasando con la humanidad que estamos construyendo seres con tan mala, digamos, acción en el planeta, con tan mala herencia que nos están dejando, ¿no? Y eso es resultado de la forma de cómo hemos decidido y cómo estamos viviendo. Y esto se incrementa, hay muchas crisis, ¿no? La crisis económica que se va a es tan doloroso y tan difícil ver en todos los niveles, digamos, y sectores. Es muy diferente ver la inequidad que existe en el planeta. Y esto es básicamente lo que es la crisis sistémica, ¿no? Y incrementado a esto, tenemos el 2020, ¿no? La crisis sanitaria. Teníamos ya crisis en el sector salud por diferentes motivos, por diferentes temas en diferentes también países, ¿no? Pero esta crisis que se ha vuelto y se ha declarado como pandemia nos está trayendo ciertas, se podría decir, ciertas oportunidades y también lecciones, ¿no? Esta crisis sistémica nos presenta, digamos, diferentes aspectos, nos invita a tener una pausa para replantear la forma en la que estábamos viviendo, ¿no? Queremos salir de este túnel que estamos de incertidumbre a la normalidad. Muchos están esperando regresar a esa normalidad, regresar a ese crecimiento ascendente económico, a ese desarrollo que como paradigma lo teníamos, o es que realmente necesitamos cambiar esa mirada y verlo como una oportunidad de un cambio trascendental que nos haga diferentes y nos ayude a ser mejores seres humanos y también hacer mejores comunidades y generar un efecto positivo en el planeta, ¿verdad? Los efectos que trae este virus a la humanidad, aparte de que esté siendo o no manejado por intereses mundiales, sin mirar tanto la forma, debemos centrarnos en mirar el fondo, ¿no? Este mensaje nos trae pues una oportunidad y también oportunidades de acelerar esa sensibilización, esa mirada a este cambio integral sistémico que necesitamos, ¿no? Por otro lado, el colapso para diferentes sectores donde se reconoce que el turismo es el más golpeado. La OMT lo ha declarado, el sector turismo es el más golpeado, se podría decir. Lo interesante es que en esta difícil situación que estamos atravesando, innovar es una opción para diversos sectores, como la medicina, para la agricultura, etcétera. Pero para el turismo esto no es una opción, es una obligación. Entonces, ahí estamos viendo las oportunidades que nos trae esta situación de contracción y dolor que estamos pasando como sector. Entonces, en esta imagen pueden ver, ¿no?, la humanidad frente a un espejo. Hay un artículo interesante que quiero compartirles que habla que el COVID ha puesto a prueba a la humanidad y a nadie le está gustando lo que está viendo. Esto está hecho por Rafael Moyano, ¿no? Y hay extractos muy interesantes. Dice, ¿no? Enfrentarnos a nuestros miedos significa evaluar de forma genuina qué cosas tenemos en nuestras vidas y cuántas de ellas estaríamos dispuestos a renunciar por mantenernos sanos a nosotros y a nuestros seres más queridos. Todas esas cosas que sacrificaríamos simple y llanamente ya no son importantes,
no las necesitamos y este virus nos está obligando a ver esa claridad. Cuando todo esto pase, ojalá pronto, tendremos una segunda oportunidad como especie, ¿no? Y es lo que es lo que nos está enseñando, es ese mensaje de esta pandemia, ¿no? Nos está poniendo ese mirror, ¿no? Ese espejo frente a nosotros y a nuestras condiciones, a esos hábitos, a ese enfoque de vida y de éxito y de consumismo en el que estamos, ¿no? Cuando salgamos de esta, si intentamos no continuar con el mundo exactamente en el punto en el que nos dejó, tendremos la oportunidad de salvarnos nosotros y a todos con nosotros. Pues es interesante este artículo. Y bueno, continuando, otra, surge también preguntas, ¿no? ¿Y cómo estábamos concibiendo ese desarrollo en la cual muchos estábamos llenándonos de riqueza, ¿no? Acumulación material, consumo, y eso sumado a una sobrepoblación mundial, que esta problemática es de hace décadas, que se anda diciendo y hay una preocupación de la sobrepoblación mundial. Tenemos casos como en China, ¿no? El año 1979 se declaró una ley que limitaba el número de hijos, podían tener solo un hijo por pareja, y que el 2015 esa ley se derogó y ahora pueden tener hasta 2 hijos. Pero ¿qué está pasando en el resto de países del mundo? Si bien es cierto, la sobrepoblación está mal distribuida, tenemos problemas de sobrepoblación por la mala distribución. Y bueno, a eso se suma, por efectos de esa sobrepoblación tenemos, y por el estilo de vida que hemos adoptado, tenemos problemas ambientales, problemas climáticos, ¿no? Hemos llenado de desechos sólidos nuestras áreas naturales. El mundo en realidad está sufriendo, está sintiendo, y eso lo estamos viendo ahora. Ahora esta situación, esta crisis sanitaria nos está haciendo ver a muchos. Tal vez los estudiosos en estos temas ya sabían hace décadas qué es lo que estaba pasando, y hay mucha investigación, mucha ciencia, mucha publicación incluso acerca de esta problemática. Hay planes, pero no se implementaba porque la gente no lo terminó de creer, ¿no? Con esto la pérdida de biodiversidad y el sufrimiento, ¿no? Y todo lo que esto a nuestra vista se estaba haciendo en el planeta. Ver la inequidad enorme que existe en el nombre del desarrollo, donde ciertos sectores están bien y ciertos sectores no. Eh, es, es, Esto es conocido por todos, pero ¿qué estamos haciendo? Entonces, relacionamos mucho el tema de éxito, éxito profesional, éxito material, éxito personal con los bienes y acumulación de riqueza material. Y eso está enfocado a ese consumismo. Las personas nos hemos dedicado a estudiar, a crecer, a tener un buen trabajo, a tener hijos, a tener una familia y después terminamos perdiendo el sentido o propósito de vida, ¿no? Y todo lo que este estilo creciente de vida que hemos adoptado está teniendo un impacto y un costo alto que la tierra lo está pagando. Y no solamente eso, hemos hipotecado el futuro de nuestros hijos, porque nuestros hijos a nuestra edad, o bueno, a mí que soy, digamos los que ya estamos de 40 años para arriba, que hemos vivido bien, hemos aprovechado, hemos disfrutado de los recursos, pero ¿qué les estamos dejando a las nuevas generaciones? ¿En qué mundo competitivo, qué mundo les queremos dejar? ¿Con qué recursos ellos van a competir y van a sobrevivir? ¿Verdad? Es bien cierto que hay una inequidad tremenda en el mundo. Es una inequidad donde el año 2015 se hizo un estudio y declararon que el 1% de la población tiene toda la riqueza del otro 99%. Entonces, estamos manejados así y esto lo sabemos, pero ¿qué estamos haciendo? ¿No? Para cambiar un poquito de tema, hablaremos sobre la crisis de percepción, cambio de paradigma. Está relacionado, sin embargo, ¿qué entendemos por este cambio de paradigma? Años atrás seguimos hablando de este cambio de paradigma, es urgente tener este nuevo enfoque.
¿Por qué? Porque caímos en esa crisis de percepción, de riqueza, acumulación con éxito y estilo de vida o calidad de vida, donde hicimos daños tremendos a nuestras comunidades y a la gente de la ruralidad, hemos inoculado el desarrollo y calidad de vida y éxito de vida, llevando educación a sus tierras, eh, compartiendo conocimiento de que ellos tienen que salir a la ciudad, estudiar para ser mejores. Y eso no es así. ¿Cómo estamos en la ciudad? En la ciudad añoramos, estamos comprando experiencias naturales de la ruralidad. O sea, hemos caído a ese cambio, a esa crisis de percepción, ¿no? En todo sentido. Eh, en esta imagen pueden ver que esa percepción que tenemos de éxito está basada y fundamentada en que vemos al mundo como una máquina productora, donde el mundo nos provee de recursos, recursos culturales, naturales, etcétera, y nosotros tenemos todo el derecho y poder, por el hecho de ser humanos racionales, de utilizar de manera infinita los recursos finitos del planeta. Entonces, las actividades extractivas más dañinas del mundo no paran. Incluso en esta crisis sanitaria hay ciertas facilidades para estas empresas. ¿Por qué? Porque representan un ingreso alto a los países que tienen este recurso patrimonial natural, ¿no? Pero no es moral destruir y matar al sistema vivo que nos sostiene y que nos da vida, eh, si lo vemos de esa manera. Entonces, hemos fundamentado en la acumulación de riqueza material, donde el dinero es parte del crecimiento y desarrollo y felicidad. Hemos relacionado acumulación de riqueza, éxito, títulos, stickers y todo lo cosmético, lo hemos relacionado con felicidad y vida plena. Pero ¿qué está pasando en países desarrollados, en países ricos que lo tienen todo? ¿Qué es lo que está pasando? Si vemos y hacemos un análisis, por ejemplo, una estadística antes de la pandemia decía, el alto índice de problemas de depresión, de enfermedades, de ansiedad, de la pérdida de sentido de vida, la pérdida de sentido, de propósito de vida, es, digamos, el indicador más alto de los problemas de las personas que viven en estos países que supuestamente lo tienen todo. Pues no lo tienen todo lo material, pero no tienen sentido sus vidas. Y esto es efecto de ese consumismo, de ese hiperconsumismo en el que cayó la humanidad y que relaciona éxito, ¿no? Entonces, hablemos de cambios de paradigmas en la evolución del hombre, ¿no? Según Ronald Sistek, un pensador que habla sobre proyectos regenerativos, habla que la transformación del hombre o reinvención se produce cuando el dolor de cambiar es menor que permanecer igual. ¿Qué es lo que está pasando actualmente con esta situación, con esta pandemia? Estamos sintiendo ese dolor, entonces nos está empujando a tener un cambio de paradigma. El paradigma emergente comienza a anidar cuando el paradigma dominante tambalea y este paradigma actual ya está tambaleando hace muchos años atrás. En los últimos 60.000 años hemos atravesado por tres grandes cambios, se podría decir, ¿no? Tres grandes cambios de paradigmas, donde era lo primero que éramos, ¿no? Cazadores-recolectores, luego pasamos a ser agricultores y seguíamos con esa visión de comunidad, del trabajo compartido, donde el ser humano para su evolución y para su supervivencia necesita ser interdependiente porque uno cubre las necesidades del otro. Se hace, digamos, este era el mejor ejemplo del trabajo colaborativo, de la vivencia colaborativa. Luego pasamos a la industrialización. La industrialización ya viene con el ego, ¿verdad? Con la competencia y con el individualismo. Será que saliendo de este túnel, tengamos ese nuevo paradigma donde el ser humano esté cediendo el poder a una máquina
que es la digitalización, la vida artificial, la robótica, hasta dónde son los límites de esta transición y cambio de paradigma, ¿verdad? Bueno, eso es una interrogante y seguimos con la incertidumbre. ¿Cuánto conocemos sobre la salud planetaria y su relación con la economía circular? Aquí vamos a hablar, y es importante este tema, sobre los 9 límites planetarios. Pues los 9 límites planetarios es una metodología que nace en el Centro de Resiliencia de Estocolmo, y habla sobre, digamos, estos 9 procesos son los 9 espacios seguros donde la humanidad asegura, digamos, su salubridad y su supervivencia, ¿no? Es el espacio seguro donde la especie humana se encuentra, digamos, saludable. Pero ¿qué está pasando? Ya los científicos han anunciado que 4 de estos espacios están en alto riesgo y es urgente un cambio de paradigma para poder detener y para poder al menos tener esperanza para cumplir nuestros sueños y cumplir los sueños de nuestros hijos, ¿no? Dicen que la pérdida de la biodiversidad biológica con la agricultura, que es la carga en la tierra del extremo uso de nitrógeno y fósforo, que es el uso de agrotóxicos y los fertilizantes, tiene alrededor del 80% de responsabilidad de la destrucción del planeta. Y esos límites ya lo hemos pasado. Ahora, si bien es cierto, estamos tan informados por temas de cambio climático, por la revolución en el planeta y los medios de comunicación que han compartido y difunden los problemas de cambio climático. Sin embargo, le restan la importancia a algo más riesgoso, que es el sistema tóxico que producimos nuestros alimentos. Es una preocupación urgente, pero vamos a ver si las grandes organizaciones toman acciones o nosotros tomamos acciones, ¿verdad? El cambio climático es responsable del otro 30%. Sin embargo, nuestra atención está puesta más en cambio climático. Estamos viviendo en realidad la extinción mejor documentada de la historia, como lo dice el doctor Edward Müller de la Universidad para la Cooperación Internacional de Costa Rica. Tenemos mucha información, tenemos mucha investigación, muchos datos científicos, pero no tenemos sabiduría, porque esta información no se implementa y no se ejecuta, ¿no? Y bueno, lo que se ha perdido es la sabiduría, ¿no? Y es eso lo que en realidad da sentido y valor a la vida. En esta figura vamos a hablar también sobre la economía del donut, ¿no? ¿Qué es la economía circular? Pues Kate Raworth, que es la creadora de esta metodología, utiliza justo este dibujo de los límites planetarios, lo relaciona y lo fusiona. Y como ven aquí en los círculos, habla sobre ella pone, ¿no? los 3 niveles, ¿no? En el centro, en la zona interior, ahí justo en la periferia del donut, comienzan los puntos de inflexión de las variables que se convierten en una amenaza para la vida y el planeta. El deterioro de la capa de ozono, la pérdida de biodiversidad, la desertificación, entre otros. Y en la parte del cuerpo del donut, en el área, digamos, entre medias, lo que formaría la rosquilla en sí, se encontraría el espacio donde radica el bienestar. Es sin pensar en sin pasar por el agujero central, desatendiendo las necesidades básicas del sujeto ni saliendo hacia el exterior, poniendo en riesgo la vida del planeta. Entonces, cuán interesante es lo que ella plantea sobre esto, ¿no? Ella dice que las deficiencias que puedan tenerse en el espacio seguro podemos tener deficiencias, pero no debe pasarse los excesos. Y ahora lo que hemos sobrepasado son estos 4 puntos, ¿no? Que es la pérdida de biodiversidad, la conversión de uso de suelo, la carga de nitrógeno y fósforo y el cambio climático. Entonces es urgente. Hay 18 científicos en la revista Science
que hablan de la transgresión a los límites planetarios y dicen que la humanidad necesita un cambio de paradigma urgente, porque es vital para la supervivencia de la especie humana en el planeta. Entonces, seguimos con esta crisis de percepción también, ¿no? Donde en realidad el planeta no nos necesita, y esto es al contrario, somos nosotros los humanos los que necesitamos a un planeta vivo. Entonces, de ahí, aquí de alguna manera tuvimos un error al implementar 33 años atrás, exactamente cuando surge el tema de desarrollo sostenible, hablaban de incentivar y enseñar el tema de cuidemos al planeta, el planeta nos necesita, debemos reforestar, que sí es importante, reducir, reciclar, sí es importante, pero no desde esa mirada donde el planeta depende de las actividades del humano, sino que nosotros los humanos necesitamos vitalmente a un planeta sano, ¿no? Y esta es una responsabilidad y esto va fortaleciendo ese cambio de paradigma que requerimos, que tanto lo necesitamos. Entonces se preguntarán cuál es la diferencia, ¿no? Del desarrollo sostenible o desarrollo sustentable con el desarrollo regenerativo. Si bien es cierto, el desarrollo sostenible ha sido un gran paso en el avance, en la sensibilización de lo que está pasando con este sistema, con este gran sistema vivo. El desarrollo sostenible es, digamos, el resultado de la convergencia de tres ámbitos o pilares de la sostenibilidad que se preocupan de cómo trabajar bien en el ámbito social, cultural, en el ámbito económico, económico empresarial y en el ámbito ambiental. Pero sacaron la espiritualidad y el hombre en sí, conciencia, fuera de esto. Entonces, cualquier documento, cualquier programa, cualquier herramienta sin conciencia no tiene efecto trascendental, ¿no? Hay mucho trabajo, inversión millonaria en cómo implementar en los países que han firmado y se han comprometido a cumplir, por ejemplo, los objetivos de desarrollo sostenible, que tiene toda una historia, ¿no? Desde el 2000 que nació con los objetivos del desarrollo, luego del milenio, luego en el 2015 cuando plantearon los objetivos del desarrollo sostenible, la Agenda del 2030. Hay muchos esfuerzos, pero fallaron en que está a destiempo. El desarrollo sostenible es alcanzable si es que logramos un desarrollo regenerativo previo. Y ahora les explico por qué. ¿Por qué el desarrollo regenerativo o necesitas desarrollarse antes que el desarrollo sostenible? Pues el desarrollo regenerativo se fundamenta en 6 ejes e incluye el ámbito espiritual, que la academia generalmente se asusta o lo relacionan con religión y no tiene nada que ver con religión, pero es vital, porque si no hablamos de conciencia, vuelvo a repetir, ningún avance, estudio, metodología es viable. ¿Por qué? Porque no es trascendental. Entonces aquí hablamos de estos 6 ejes, ¿no? El social independientemente, que se interrelaciona con la política, con lo económico, con lo espiritual, ecológico y cultural. Y todas estas convergen para buscar un objetivo común, que es el bienestar común, que más adelante lo vamos a tocar, ¿no? Y aquí un poquito detallando cada ámbito, ¿no? Por ejemplo, el ámbito ambiental. En el desarrollo regenerativo busca que esa regeneración de ecosistemas degradados, la biodiversidad y ecosistemas deben estar por encima de otros intereses, porque es la madre que nos sostiene, es la vida que sostiene a la vida, ¿no? En el ámbito social, sociedades inclusivas, participativas, activas, equitativas y responsables. En el ámbito económico, con esa economía circular, la economía del dólar que estamos diciendo, ¿no? Esas economías regenerativas e incluyentes, que busquen ese bienestar común, ¿no? En lo político, con una gobernanza participativa, transparente y ética.
en lo cultural que esté enfocado a ese diseño de culturas regenerativas, elevando la conciencia, el diálogo de saberes y rescatando esa cultura y sabiduría ancestral, ¿no? Y en lo espiritual, que es inherente al ser humano, hablando de valores, ética, principios, de una sociedad del cuidado y de protección, ¿no? Mucho de esto habla el documento que lo refiere bastante el doctor Edward Müller, que es la Carta a la Tierra, y también el otro documento que es el Laudato Si, ¿no? Bueno, y también aquí hay algo interesante que lo comparto, es del doctor Anthony Hudson, del grupo Regenesis Group, que habla del mandala, este en realidad es el modelo del sistema mundial, que habla y lo dimensiona en la búsqueda de la regeneración en 12 dimensiones, ¿no? La dimensión de la cosmovisión, ¿no? El bienestar, la alimentación, el comercio, la energía, el clima, la biosfera, el agua, el hábitat, la economía, la gobernanza y la comunidad. Está convergiendo todos los sectores y actores para lograr este desarrollo que alcance el bienestar común de la sociedad y del planeta, ¿no? Y todas deben converger e interrelacionarse de manera colaborativa, ¿no? Teniendo esa cosmovisión eh, como un nuevo despertar de humanidad con fines comunes que vayan más allá de creencias, ¿no? Un bienestar con un nuevo entendimiento de qué es bienestar esencial y vida a plenitud. La alimentación, esa alimentación en base a esa agricultura regenerativa con manejo holístico, el manejo holístico que lo sostiene también en el tema de regenerativo el doctor Alan Savory, ¿no? Con paisajes funcionales, en el comercio, ese comercio con principios de justicia, de ética, ¿no? De economías regenerativas y desarrollo local, la energía que incluya también sistemas de trabajo sustentable, ¿no? El clima con la estabilización y reversión del cambio climático, la biosfera, ¿no? Que hablemos de esa regeneración en la biosfera que se centre en la protección de este sistema vivo, ¿no? El agua que es un bien común y agotable, que dé servicios de vida esenciales con ese valor que tiene, ¿no? Incluyendo a los humanos. El hábitat, una transformación, que sea una transformación y reconexión entre lo rural y lo citadino, digamos, ¿no? Entre el ámbito urbano y rural, que haya esa simbiosis positiva que produzca regeneración en las personas. En la economía, la definición y regulación de lo que se considera riqueza, ¿no? Ahí otra vez el tema de la crisis de percepción en la que estamos, que riqueza no solamente es bienes materiales, sino es bienestar interior que empieza en uno mismo. Y el tema de gobernanza, en el tema de gobernanza que hable de comunidades autodeterminantes con una visión, digamos, generacional, ¿no? Entonces, y todo esto que tiene que llegar a tener una convergencia circular, equitativa y colaborativa. Bueno, ahora para hablar de los marcos de referencia que existen acerca del desarrollo regenerativo, ¿no? Tenemos diferentes marcos de referencia. Este es por el doctor Bill Reed, el primero, que habla y explica, ¿no? Sobre cómo ir de los sistemas degenerativos a los sistemas regenerativos. Aquí se explica cómo lo que ven en rojo en la parte de abajo, de los sistemas degenerativos, donde habla de las prácticas convencionales, que eran las empresas que se basaban en el uso extractivista, ¿no? Reduccionista, extractivista, sin límites de los recursos para generar riqueza y supervivencia. Luego pasamos a esa mejora relativa del verde, ¿no? De lo ecológico, donde ya consideramos a los recursos necesarios, a la naturaleza necesaria. Y luego pasamos a este punto de equilibrio que es que es lo sostenible, ¿no? Que es lo que en donde se fundamenta la sostenibilidad,
que habla de que no debemos causar no debemos causar daños y debemos asegurar los recursos para las generaciones futuras. Entonces, la regeneración habla que debemos comenzar de este punto de inflexión, cambiar la mirada y buscar aspectos restaurativos, donde están los humanos haciendo cosas por la naturaleza, que de alguna manera en algunos sectores, ámbitos ya lo estaban haciendo y lo siguen haciendo. ¿Para qué? Para tener una etapa de reconciliación, los humanos como parte integral de la naturaleza. Muchos estamos también en esto, ¿verdad? Proyectos, empresas, personas, organizaciones, estados, etcétera. Y luego llegar a la regeneración, que es regenerar, sumar. Y en esta contracción habla de que en los sistemas degenerativos hay el uso excesivo de energía, y en los sistemas regenerativos la energía se reduce, se minimiza. Y bueno, hay muchos marcos de referencia que hablan y sustentan, ¿no?, el tema del desarrollo regenerativo. Este está hecho y mejorado por el doctor Daniel Ball y el grupo Regenesis. Y también aquí también es del grupo Regenesis, que habla, ¿no? Y habla de 4 etapas también de las relaciones y el desarrollo de la evolución, digamos, el desarrollo en sí, del desarrollo regenerativo, ¿no? Que empieza en uno mismo, con los otros. En una tercera línea habla del trabajo y que habla de regiones, y luego el planeta. Entonces, como les decía, hay mucha información ya y no es nueva. El desarrollo regenerativo no es nuevo. Esto ya se está implementando en diferentes países desarrollados, la mayoría, y hay libros escritos, ¿no? Muchos especialistas, estudiosos, científicos han escrito. Hay información. Cuando uno va a Internet, encuentra muchísima información, y ahora con esta crisis sanitaria se ha multiplicado la curiosidad por saber de qué se trata el desarrollo regenerativo, ¿no? Entonces, por ejemplo, el doctor Daniel Christian Wall ha escrito varios, y uno de sus libros exitosos es, pues, el tema de diseñando culturas regenerativas. Hay el doctor Alan Savory que habla sobre el manejo holístico, el doctor Edward Mueller de Costa Rica, líder en temas de regeneración, y está liderando ahora un programa que se llama Regeneremos Costa Rica, que es una buena iniciativa en la cual estoy yo también inmersa, de alguna manera colaborando. Y bueno, hay en todas partes del mundo muchísima información hablando ya de regeneración, ¿no? Economía regenerativa, Carol Sanford, en fin. Sigamos entonces. Entonces, para el concepto, ¿no? Ya aterrizando, ¿qué es el desarrollo regenerativo, no? El desarrollo regenerativo verdaderamente es un desarrollo verdaderamente holístico, apartándose del reduccionismo y entendiendo que la base de la vida es la integridad y función de todos los ecosistemas que proveen servicios esenciales para la vida en el planeta. Se trata de equidad, transparencia, paz, educación verdadera, conciencia y felicidad. También hay otro concepto de proyectos regenerativos que habla, ¿no? Y dice que es una respuesta creativa, con iniciativa que reivindica la sabiduría colectiva para generar condiciones de vida que restauran, mejoran el entorno, ayudando a los ecosistemas, comunidades y personas a prosperar y generar resiliencia de los cambios globales. Entonces, ¿qué es lo que, en fin, busca el desarrollo regenerativo? Pues ese bienestar común, ese buen vivir, ese vivir bien. Y si esto lo conocemos muy bien, es la misma filosofía de nuestras culturas ancestrales, ¿no? Que tenemos la dicha de países latinoamericanos de vivirlo, y todavía en algunas comunidades que se practican a profundidad esto, ¿verdad? Existen alrededor del mundo, como les decía, muchos proyectos regenerativos, muchos exitosos. Aquí les comparto un mapa de proyectos regenerativos a nivel global.
donde está basado en la recopilación de documentales inspirados que aportan a la regeneración de alguna u otra manera. Aquí está el link donde lo pueden ver. Y ciertamente para Guatemala tienen dos proyectos reconocidos como proyectos regenerativos. La primera es Asociación de las Comunidades Forestales de Petén y la otra es Reserva de Biosfera Maya, ¿no? Ahí lo pueden buscar y en realidad los criterios para considerarlos como regenerativos es porque inspiran la interrelación y el trabajo colaborativo y el efecto positivo que tienen en las comunidades, comunidades locales, en el medio ambiente, en la cultura y otros. Bueno, para hablar de regeneración es importante hablar también de cuál es el propósito y sentido de vida, ¿no? Como venimos hablando, este propósito y sentido de vida se ha perdido. En algún momento del camino de la vida, el ser humano ha perdido el propósito y sentido de vida. Si bien es cierto, la educación y el sistema capitalista o el sistema reduccionista, valga la redundancia, ha centrado el éxito profesional en el estudio profundo de ciencias, quitando a las humanidades, al arte, a la cultura, ¿no? Ha quitado la importancia de estudiar y profundizar. Y ese creo que es el principal motivo por las cuales las personas nos han enraizado este tema de la competencia, el éxito, y esto también nace y está relacionado de alguna manera a la teoría darwinista, ¿no? Que dice, ¿no? El más fuerte sobrevive. Y ahí es donde se ha centrado que hay que ser el más fuerte para sobrevivir y donde a pesar de la competencia tienes que sobresalir. Pero ahí es donde se ha perdido la esencia real del sentido de vida, ¿no? Hay mucha información acerca de cómo lograr encontrar el propósito, sentido de vida. Aquí el ikigai es una palabra japonesa que nos indica, ¿no? De qué es ese propósito de vida. Está mezclado aquí, por ejemplo, ven, ¿no? La pasión, la misión, la profesión y la vocación. Hay muchas actividades y formas de cómo encontrar y reconectarse con ese sentido y propósito de vida. Y esto es esencial, que no solo como personas, sino esto aplicarlo a la idea de proyecto, a una empresa, a una organización, a una comunidad, a una nación, hacerle entender cuál es el propósito, ¿no? De existencia, a dónde quiere llegar y cómo quiere implementarlo, ¿no? Y el sentido, porque si no tenemos ese propósito y esa conexión, no vamos a tener ese sentido de pertenencia y no damos valor ni sumamos cuando no tenemos ese sentido de pertenencia, ¿no? No todos los lugares en donde encajas es donde perteneces. Por eso es importante trabajar en esto, ¿no? En el sentido y el propósito de vida. Entonces, ciertamente esta crisis y esta situación sanitaria nos está dando oportunidades, ¿no? Aquí, para un poquito detallar en esta situación de túnel y de incertidumbre, es necesario plantear una relocalización radical en esta contracción, en esta incertidumbre, y en esa relocalización hay muchos aspectos que considerar. Estamos viviendo o estábamos viviendo hace muchos años ese decaimiento, el decaimiento de diferentes estilos o tipos, por ejemplo, o actividades en el turismo, ¿no? Por ejemplo, los destinos masivos ya estaban en decaimiento, habían problemas, ya incluso sabemos que es el overtourism, ¿no? El turismo masivo, la turismofobia, el uso excesivo de destinos turísticos, ¿no? Los problemas en los aeropuertos, las vacunas, los pasaportes, la saturación, ¿no? Los viajes definitivamente estaban en ese trance de cambiar, ¿no? Por eso es que se conoce que es el slow tourism, turismo consciente, el turismo lento, el alejarse en lugar de buscar, ¿no? Había ya esos antecedentes. Los viajes de trabajo definitivamente también estaban siendo considerados en que
tenían una tendencia a decaer, ¿no? Por el tema de la huella ecológica, el impacto ecológico que hacías con los viajes, ahora la situación delicada de los baby boomers, que son los más, digamos, vulnerables en esta crisis, eh, que ellos, bueno, se dedicaban a hacer una vida, digamos, de turismo y que era una oportunidad, pero también estaba muy observado para esa decadencia, ¿no? Eh, pero con pasando este túnel, replanteándonos, también tenemos unas oportunidades tremendas de replantear y relocalizar esta, esta forma, ¿no? Por ejemplo, la seguridad y salubridad integral se va a formalizar, que muchas empresas, muchos proyectos no le daban esa importancia vital para ofrecer un producto o servicio turístico, pero ahora no es obligatorio, siempre debió ser, y ahora sí es vital, ¿no? Van a hacer este tema de la hiperpersonalización, los viajes ligeros, los viajes cortos, ¿no? Y cercanos, ¿no? Pequeños destinos, más contacto con la naturaleza, intimidad y privacidad, el tema de los millennials y ahora los pandemials, ¿no? ¿Cuál será su nuevo perfil de turista, ¿no? El tema de la digitalización y por ende también la regeneración. Esto termina en regeneración, que ese es el crecimiento de estos aspectos que nos está dando, digamos, a flote y nos está haciendo ver esta situación de la pandemia. Bueno, no sé si tengo preguntas. Entonces seguimos. El rediseño estratégico, ¿no? El rediseño estratégico, justamente después de pasar y durante este túnel, es necesario cambios en patrones, ¿no? Cambios de los comportamientos donde se reestructura y se revalora, ¿no? Esa percepción de necesidades. Tenemos varios, digamos, se podría decir, aspectos, ¿no? Aspectos de comportamiento, hábitos, la percepción de la vida que vamos a tener post-COVID, a qué le vamos a dar prioridades y qué va a significar experiencias genuinas para los post-COVID, ¿no? Y esto está relacionado con diferentes productos y servicios que podamos ofrecer, cómo va a cambiar la alimentación, cómo va a ser la salud, cómo vamos a manejar la energía, cómo vamos a manejar el tema de transporte, el tema de accesibilidad a destinos, y por ende también si la regeneración sí o sí va a ser una opción de forma de manejo de ese turismo, ¿verdad? Entonces, el rediseño de las formas de proponer el turismo definitivamente se va a dar, ¿no? Y esa forma va a ser la resiliencia, que nace de la innovación y la creatividad, que nos está dando la oportunidad esta situación, por así decirlo. En secuencia a esa relocalización existen o se dan las tres relaciones del turismo regenerativo, ¿no? Que es la reconexión con uno mismo. Y eso nace de esa reflexión y análisis, ¿no? Y un autoanálisis. La relación con los otros y esa relación con los otros genera ese sentido y empatía, ¿no? Y ese sentido también de pertenencia a un lugar. Y la tercera es en el planeta, esa relación con el planeta, con el todo, ¿no? Está yo, los otros y el planeta o la naturaleza. Es el lugar donde donde tenemos vida, ¿no? Bueno, para compartirles un fragmento de un artículo del doctor Daniel Boll. Daniel Boll habla sobre el turismo desde un tema más consciente, ¿no? En este artículo donde dice el turismo como catalizador de la regeneración regional y la resiliencia climática, utilizando esta metamorfosis del turismo, ¿no? Donde la oruga es el turismo as usual, ¿no? Que es el turismo que siempre hacíamos. Y en la otra línea, en la línea turquesa, es el turismo
en transición, es el turismo que estamos atravesando ahora, ¿no? Que habla de la innovación. Pero la regeneración vislumbra ese tipo de turismo que es ya la mariposa, ¿no? De la pupa pasa a ser la mariposa, que es ese turismo resiliente, ¿no? El turismo, como se solía hacer, ya no es una opción. Debemos y hacer, y es obligatorio hacer y debemos cambiar esa forma tradicional competitiva del sistema ese competitivo a sistemas colaborativos, ¿no? ¿Y por qué? ¿Por qué? Porque el turismo, como se solía hacer, tiene muchos impactos negativos a todos los sectores, a las personas, al medio ambiente, a la cultura, etcétera, ¿no? Causa el 5% de cambio climático, causa presión en la gente, en los destinos, la presión de uso de recursos, incrementa los impactos económicos y genera desigualdad económica, social, sobreuso del patrimonio, ¿no? Que es lo que hablábamos del overtourism o el turismo masivo, ¿no? Entonces aquí surge esta pregunta, ¿no? ¿Podemos convertir el turismo en fuerzas capaces de sanar comunidades, ecosistemas y regiones? ¿Es posible? Claro que sí es posible, pero hay que replantear y hay que hacer esa reestructuración, primero mental, sentirlo y hacerlo, ¿no? En algún momento, Christian Wall dice, en algún momento debemos dejar de pensar en crecer en cantidad y comenzar a crecer en calidad. Esto ya se conocía, pero solo lo decíamos. Ahora, en esta transición, es urgente implementarlo. El turismo regenerativo, la maduración natural de la sustentabilidad. Este artículo está hecho por Anna Pollock. La mayoría de todos estos artículos están en inglés, pero están traducidos también por ellos mismos. En este caso de Anna Pollock, un colega de la Iniciativa Global de Turismo Regenerativo lo tradujo y está publicado también en su página web y en la iniciativa, ¿no? En este artículo habla el reconocer que el motor económico del turismo, como es practicado actualmente, no es sostenible. A pesar de que muchas empresas y muchos esfuerzos de diferentes organizaciones han hecho por años, sabemos que la forma como se estaba desarrollando no es sostenible. Es como si este sector estuviera atrapado entre la espada y la pared en términos, digamos, de crecimiento numérico, por el tema y el estilo, digamos, del manejo de la economía y esa percepción equivocada que tenemos de éxito. Se está creyendo que el turismo tiene el potencial de convertirse en un agente de transformación positiva, que puede contribuir a una mejor calidad de vida para todos. Y aquí Anna Pollock hace varias preguntas, ¿no? ¿Cuál es el verdadero propósito de la economía? Sabemos que el verdadero propósito de la economía lo reconocemos como esa interrelación de dinero, ¿no? Y de riqueza. Sin embargo, la economía en las comunidades ancestrales lo ven como la interdependencia, donde intercambiamos bienes y servicios a cambio de un servicio. Entonces somos interdependientes, pero nuestra economía ha caído, digamos, en una equivocación, ¿no? Estamos en el peligro de confundir fines con medios. ¿Cómo podemos crear las condiciones para que la vida prospere en todas sus formas? ¿Podrá el turismo jugar un papel de cambio hacia nosotros para tener una relación más sana con la tierra madre o con la madre naturaleza? De ser así, ¿cómo se haría? ¿No? Eh, es interesante ese artículo. Eh, entonces, bueno, seguimos. Ejes del desarrollo regenerativo. ¿Cómo relacionamos estos ejes que anteriormente estábamos hablando cómo relacionamos con el turismo, ¿no? En el sector turístico.
Pues el desarrollo regenerativo tiene 6 ejes donde se fundamenta su objetivo o fin supremo, y estos 6 ejes son el eje social, cultural, ambiental, político y económico y espiritual. Estos ejes tienen en sí una relación infinita con muchas actividades y sectores, ¿no? Por ejemplo, el eje social que tiene que ver con la alimentación, la comunidad, las personas, la salubridad, ¿no? El eje ambiental, hablamos del agua, la biosfera, el clima, la energía, desechos, etcétera. El ámbito económico o el eje económico que tiene que tener una buena relación regenerativa, digamos, con ética moral en los negocios, hablando de comercio justo, el ámbito político, cómo maneja cómo se maneja con las organizaciones, la gobernanza, la administración, el eje cultural, habla de cosmovisión, eh, etcétera, ¿no? Perdón. Bueno, entonces estos 6 ejes en sí se diversifican con muchos otros sectores y actores. Por eso es que el turismo es una actividad multidisciplinaria y que tiene un impacto y efecto en todos los sectores. Y es importante verlo como una oportunidad potencial de mejorar la calidad de vida, mejorar la calidad de salud del planeta y a su vez con esa misma línea y con esa misma visión, contagiar y manejar también a todos los otros sectores que dependen de ella. ¿verdad? Entonces, ahora hablamos de las dimensiones del ser humano y las organizaciones vivas, ¿no? Y los territorios también. Está fundamentado en el ser humano eh, como sistema vivo, inspirado también como un sistema vivo de, eh, digamos, como un ejemplo que refleja al sistema vivo que es la naturaleza, que es el mundo, ¿no? En sí. Entonces, hablamos de organizaciones, territorios y experiencias del viajero, que son los ámbitos. Digamos, organizaciones pueden ser las ideas, los proyectos, las empresas, los territorios pueden ser destinos, comunidades, naciones, y la experiencia de viajero, que es el turista, ¿no? Y esto relacionado a estos tres puntos, que es el pensar, el sentir y el hacer, ¿no? Donde el pensar, la mente, eh, se hace esta pregunta, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué? Y el por qué, al pensar el por qué generamos esa identidad del proyecto, de la idea, de la empresa, del territorio, ¿no? Las estrategias. Y en el viajero, en la experiencia del viajero sería el por qué conectar con la identidad esencial. Por qué quiero ir a esa identidad? ¿Por qué quiero conectar con esa identidad y ese propósito de ese lugar, de ese territorio, de esa empresa o de esa idea? ¿Verdad? La segunda es el sentir, ¿no? Con esta pregunta de cómo, que habla de cómo diseño esa cultura, esa filosofía organizacional, esa política, ¿no? De misión, visión, ¿no? Y en la experiencia del viajero, cómo esas experiencias memorables y transformadoras me van a ayudar. Y en la última parte habla del hacer, de qué, ¿no? De cómo, a través de qué, cómo materializarlo, ¿no? Las prácticas, los procesos, administración, maquinaria, infraestructura, accesibilidad, planta turística, etcétera, ¿no? Y en la experiencia del viajero sería que el viajero implemente buenas prácticas de uso de agua, energía, residuos, redes locales, etcétera. Esto es una dimensión de lo que sostiene el turismo regenerativo. Entonces, ¿qué busca el turismo regenerativo en sí? El turismo regenerativo, hay muchas acepciones por diferentes estudiosos, diferentes filósofos, diferentes conocedores de cómo se está desarrollando el turismo y cómo necesitamos evolucionar este nuevo cambio, ¿no? Dicen que busca ser una herramienta de resiliencia, cómo implementar esa soberanía alimentaria, ¿no? No solamente alimentación, sino soberanía alimentaria, que va mucho más allá de solo alimentarse. Fortalecer la vida rural,
generar esa interdependencia energética, fortalecer la gobernanza y la economía local, reconectando con la sabiduría ancestral, ¿no? Que es la cultura. También hay otros que dicen que también es el encuentro, son encuentros significativos en destinos florecientes. Destinos florecientes es la máxima expresión de sistemas colaborativos. Dicen también que son viajes de experiencia, son servicios de hospitalidad con propósito, ¿no? Entonces se resume algo así, ¿no? Que busca experiencias transformadoras, resultado de las interrelaciones coevolutivas de los ejes de desarrollo social, cultural, económico, ambiental, político y espiritual, desde un enfoque sistémico del hombre consigo mismo, con el otro y con la tierra, co-creando metodologías inspiradas en patrones vivos, que sería la biomimesis, y formas de resiliencia, que esa resiliencia contenga o estén hechas con la innovación que involucra la ética y la estética, ¿no? En un determinado destino o territorio. Básicamente eso es lo que buscaría el desarrollo, o bueno, el turismo regenerativo. Entonces se preguntará, ¿no? ¿Cómo iniciamos procesos regenerativos? ¿Cómo me involucro a implementar desde mí a hacer procesos regenerativos? Pues hay muchas formas, pero las más, digamos, aquí lo resumí, ¿no? El primero sería con una reflexión, conocimiento y análisis de uno mismo, con los otros y en el planeta, ¿no? Que eso sería más trascendental. Luego con la comunicación y la educación, alimentarse de información, ¿no? La información está, ahora es abierta con esta globalización informática. El tercero sería el reencuentro, lograr esa conexión, ese reencuentro con el propósito y sentido de vida de uno mismo, de los recursos, de las comunidades y territorios, generar esa identidad. Si nosotros como turismólogos queremos ofrecer un servicio, necesitamos obligatoriamente saber cuál es el propósito y sentido del producto que quiero vender. Si no, no sería coherente y no sería conciencia. El cuarto sería replantear la visión o cultura organizacional, ¿no? Hay que reestructurar cuál es la filosofía organizacional y en base a eso implementar acciones y actividades y procesos para cumplir y llegar a esa meta, ¿no? El quinto sería implementar acciones coherentes de transformación. Entonces, ahí ya estamos hablando de procesos, ideas, proyectos regenerativos. Bueno, y aquí algunos impulsos de turismo regenerativo que se ha estado implementando y que conocemos en Latinoamérica, ¿no? Por ejemplo, en Patagonia tenemos HATS, ¿no? En Chile, Bananito Loche en Costa Rica, Rancho Margot en Costa Rica también. En Costa Rica hay muchos proyectos y emprendimientos, no solo de turismo, sino de diferentes rubros, ¿no? Como agricultura, etcétera. En México tenemos, ¿no? Viajes Totonal, de unas colegas amigas que están promoviendo y están teniendo iniciativas muy interesantes en su entorno. También Oactil Tours de México también, en Tlaxcala, que está compartiendo desde una visión comunitaria, ¿no? El turismo comunitario regenerativo. Y así estamos iniciando bastantes proyectos con este enfoque lento, este enfoque, digamos, trascendental y a conciencia. Seguramente hay muchas preguntas, pero también reflexiones, ¿no? Pero me gustaría compartir estas preguntas, ¿no? Que cada uno se haga a sí mismo. ¿Cuál es mi propósito? ¿No? ¿Cuál es ese sentido y propósito de vida yo, como persona? Luego, ¿qué tengo que dejar atrás? La tercera es, ¿qué es lo esencial que quiero conservar? Teniendo en consideración esta crisis y esta situación que estamos atravesando, desde mi persona, para mi empresa, en caso lo tenga, o un proyecto, o un sueño, o una idea que quiero emprender, y desde mi territorio o lugar, con ese sentido de pertenencia y empatía. ¿Qué nuevas habilidades tengo que aprender? ¿Es necesario reaprender, rehacerse?
¿Cuál es la gran oportunidad en este momento? Seguramente hay muchas oportunidades replanteándose que tenemos en este buffet, ¿no? Que nos presenta esta situación o esta circunstancia. Pero es necesario hacer una serie de reflexiones y responderse uno mismo a estas preguntas para iniciarse en el camino de la regeneración como persona. Y para ir ya terminando y cerrando esta plática, o bueno, esta presentación, los paradigmas siempre han estado en evolución y seguramente conocen esta imagen del ego, ¿no? En la parte piramidal, donde el hombre inteligente, racional, en esta pirámide el hombre está en la cúspide dominante de todos los recursos del planeta y del sistema vivo. Él es dueño y quien decide, ¿no? El uso de todo. Luego pasamos a este paradigma que es el eco, ¿no? La sostenibilidad del hombre y la mujer, que son iguales, ¿no? El uso compartido. Pero en la regeneración buscamos el SEBA. Es el SEBA, donde el hombre y la mujer, ¿no? El SEBA es un rol, son iguales. El SEBA es un rol que solo se puede realizar con una relación de amor y humildad con todas las entidades del entorno. No es un intento de ser el maestro de la materia y la biología, sino como un servidor de la belleza, la bondad, el amor y el encanto. Todos se ayudan mutuamente en su servicio al centro, al receptor superior, a la entidad más alta, que es el ser vivo, que es nuestra madre naturaleza. Seva significa dar más de lo que tomas. Esta es la actitud necesaria para crear una cultura regenerativa que nutra y cuida la tierra en la que vivimos. Y bueno, eso era lo que quise compartir. Y bueno, si tienen preguntas, la pueden poner en el chat. Y yo gustosamente les puedo absolver ahora las preguntas. Aquí les comparto algo de bibliografía también de esta información. No sé si hay, sí, la presentación, acá nos dice, ¿no? Si nos puede compartir la presentación, por supuesto, la presentación la estamos compartiendo ya al correo, seguramente después se les va a, a compartir a cada uno de los participantes. Por favor, a todos los participantes, quien quiera hacer alguna pregunta, ya sea por el chat o si lo quieren hacer de forma verbal a través del micrófono, por favor, hagámosla. Hola, mi nombre es Iris Landa. Soy estudiante de un doctorado en Ciencias Administrativas y Gestión para el Desarrollo. Más allá de una pregunta, bueno, sí es una pregunta. Y estoy trabajando en el tema de turismo sustentable y parto en la problemática de que la razón por la cual no se ha gestionado correctamente o no se ha ocupado al turismo sustentable como un verdadero catalizador para el crecimiento de nuestras comunidades tiene que ver con el desfase en la conceptualización de lo que realmente significa turismo sustentable. No llego a regenerativo porque yo siempre había entendido que lo regenerativo era después de lo sustentable, era como el siguiente paso. Pero en la plática mencionaban que era al revés. No sé si me pueden ampliar esa explicación. Hola, claro que sí. Gracias por la pregunta. Efectivamente, creo que hay y esto es una confusión que la mayoría comparte, y que sí, la sostenibilidad es después de la regeneración. Una vez que regeneremos y logremos tener esos espacios seguros, esos recursos aptos, esa vida saludable del planeta, ¿no? Recién podemos pensar y plantear la sostenibilidad, cómo sostener que ese espacio seguro, vital, sano, podríamos asegurar el uso adecuado de eso para nuestras generaciones futuras.
Si no tenemos eso, y es lo que estamos atravesando ahora, ¿cómo podemos sostener? No podemos pensar en sostener algo que ya hemos perdido. Entonces, el paso a la regeneración habla de restaurar, reconciliar y regenerar. Después de regenerar, podríamos ya pensar que es algo muy grande, muy ambicioso también, el tema de la sostenibilidad, ¿no? Creo que eso sería, no sé si eso está bien, o tienes alguna otra duda. No, está súper interesante porque yo que estoy ahorita en un estudio doctoral, he encontrado muchos artículos muy interesantes, pero pocas tesis ya en nivel doctorado que abarquen este tema con profundidad. Y creo que es una aportación muy interesante porque casi en todos lados, en documentos académicos, hay mucho sobre sostenibilidad y poco se está hablando de regeneración, muy poco. De hecho, se encuentra más documentación de regeneración en blogs y en artículos más tirados hacia no específicamente de la academia, y eso se me hace muy llamativo y creo que podría ser una contribución muy interesante, a menos de que ustedes conozcan algún otro estudio académico que pudiera guiarme, no sé. Sí, por supuesto, puedes buscar en Regenesis Group, ahí están muchos científicos en este grupo que están compartiendo. Hay libros, hay mucha información que hablan del sustento regenerativo como ciencia, ¿no? El tema que te refieres es de que tal vez no en artículos certificados reconocidos aparece el tema de la regeneración, porque habla de espiritualidad. Y la espiritualidad, como decía, se ha considerado como un tema más de religión y que no son temas, digamos, serios. Y ese es un problema de la academia, que no reconoce todavía la importancia de la espiritualidad, ¿no? Ese estado de conciencia para poder implementar diferentes temáticas. Aquí en ese marco de referencia que te decía, pues está bien sustentado cómo pasar de sistemas degenerativos, esa evolución, ¿no? A sistemas regenerativos. Eh, pues sí, hay mucha confusión, como dice, y la idea es seguir aprendiendo y seguir compartiendo diferentes puntos de vista. Ahí está, en temas de bibliografía, pongo al final, ¿no? El doctor Daniel Christian Boll, que ya está, él es de Mallorca, ¿no? Pero él viaja, por ejemplo, a este foro que hubo el 2019 en septiembre, el tema de Travel for Tomorrow. Él estuvo compartiendo con también Anna Pullock, está Alan Savory, está en diferentes países, ya se está implementando, pero sí es cierto que todavía no es conocido del todo, pero ahora estamos justamente para eso, ¿no? Para compartir y buscar más información referente. Y es un tema innovador, por ejemplo, para complementar y sustentar de mejor manera los proyectos y trabajos, por ejemplo, de tesis, ¿no? De estudiantes de turismo, que le den ese enfoque y ese sustento emergente necesario que necesitamos y no seguir tal vez en ese as usual, ¿no? Como siempre, y que estamos buscando la sostenibilidad como una utopía, tal vez se podría decir. Sin embargo, esa utopía ya no la alcanzamos. Ya no la alcanzamos porque no tenemos los recursos ahora de cómo sostener y de cómo asegurar que esos recursos sean utilizados por nuestras generaciones futuras, ¿no? Hace 33 años que se impuso el tema de desarrollo sostenible y ha habido tanta inversión en cómo implementar y cómo alentar a los países a ser sostenibles, sin embargo no se alcanzó, llegamos muy tarde y ya la juventud, nuestros niños, no sé si, por ejemplo, esa revolución, eso lo que logró Greta Thunberg, ¿no? Y toda esa ola de niños que están reclamando sus derechos de un mundo, de recursos para ellos. Ellos ya no tienen futuro. Muchos científicos también de temas de cambio climático
ambientales dicen que para el 2026 vamos a tener el primer colapso planetario, pues esta pandemia nos está haciendo aletargar esa crisis, ¿no?, planetaria que teníamos ya proyectada para el 2026. Y bueno, creo que hay bastante información, es cuestión de compartir y hacerlo tal vez más, compartirlo en todos los medios y en todas las formas que podamos para poder tomar acciones en beneficio de nosotros mismos, de nuestras comunidades, de nuestro mundo, ¿no? Pues sí, muchísimas gracias. Perdón por abordarlos todo el tiempo, pero como vi que no había alguien que se animara, pues me animé a tratar de aprovechar lo que se pueda. Estoy en México, muchas gracias. De hecho, yo conozco a Totonal, pero ¿me puedes repetir? Ah, bueno, van a enviar la presentación, ¿verdad? Sí, está Totonal, Oactil Tours. Hemos compartido talleres el año pasado en Playa del Carmen. También se hizo en Guanajuato. Este año había también ahí proyecciones de ir, pero bueno, vamos a ver todavía, estamos todavía viviendo esta incertidumbre y vamos a ver qué pasa, ¿no? Por lo pronto, lo ideal es compartir y ganar más mentes, más corazones, más compromiso y más actividad, ¿no? Más acción de las personas para poder generar cambios positivos. Ok, muchas gracias. Licenciada. Buenas tardes. Bueno. Disculpen, ¿me escuchan? Hola, buenas tardes a todos. Un cariñoso saludo a la gente de Latinoamérica. Jorge Moller por acá del sur de Chile, de la Patagonia, y agradecerte muchísimo tu presentación. Y quería hacerte una pregunta. Yo me muevo bien fuerte en el ámbito del turismo sostenible y también en el mundo regenerativo. Lo que me falta un poco es ver un poco la métrica en el turismo, en el concepto regenerativo, ¿no es cierto? En el concepto sostenible, sobre todo aplicado al turismo, tenemos criterios y esos criterios nos van dando un poco una pauta de si vamos cumpliendo un poco una misión que al final muchas veces no se quiere cumplir. Yo creo que en el mundo tenemos claro lo que debiéramos hacer y no queremos hacer. No hay mucha duda respecto a que si hubiésemos cumplido, como decías tú, hace 30 años atrás, la sostenibilidad estaríamos en otro planeta ahora. Un planeta mucho mejor para todos y para el propio planeta. Pero me ha costado encontrar un poco ese concepto de métrica detrás de los resultados de la regeneración. No sé si tú tienes algunos antecedentes al respecto que nos puedas compartir. Y lo segundo es quizás también plantear que no sé si hay que poner un antes y un después de la sostenibilidad y la regeneración. Yo creo que ambas cosas pueden ir de la mano. Yo creo que no todo está perdido. Yo creo que podemos aún hoy día sostener aquellas cosas buenas y positivas que tenemos y proponernos regenerar todo aquello que hemos hecho mal en el pasado, ¿no es cierto? Y que hoy día está el desafío de tratar de regenerarlo. O sea, pienso que podemos ir caminando en conjunto con sostener y con regenerar. Y volver un poquito a esa pregunta de la métrica, si tienes algún antecedente, cómo evaluamos, cómo medimos, cómo avanzamos en esa regeneración. Muchas gracias y un cariñoso saludo a mis queridos amigos de Guatemala. Gracias, Jorge. Muy acertada digamos, esa inquietud que tienes, ¿no? Y también esa relación entre la sostenibilidad y la regeneración. En realidad, la regeneración abraza, no es que, en realidad la regeneración, el modelo de desarrollo regenerativo lo que hace es abrazar al modelo de desarrollo sostenible. Hemos tenido a estas alturas la dicha de al menos tener un colchón, ¿no? Que es la sostenibilidad y que en muchos proyectos y en muchos sectores ya se ha trabajado muy bien la sostenibilidad. Y bueno, también compartirte que yo en los 10 años que vengo trabajando en la implementación de buenas prácticas sostenibles, he sido auditora del programa de turismo sostenible de Rainforest Alliance. He tenido la dicha y la oportunidad de ver el proceso de mejoras y efectos positivos que hubo
en el tema de la sostenibilidad, del crecimiento y desarrollo de muchas empresas, desde empresas de tour operadores, emprendimientos comunitarios rurales, resorts, hoteles, etcétera, ese gran efecto positivo, ¿no? De la sostenibilidad, de los indicadores, la implementación de estándares para medir el desarrollo y el crecimiento de mejora continua, ¿no? En el tema de regeneración, también hay un tema de cuidar, ¿no? No caer en el problema que tuvo o que tiene la sostenibilidad, que muchas veces se cayó también a este tema del lavado verde. Muchos se pintaron con las ecoetiquetas, hubo este tema de certificaciones, sellos ecoambientalistas, y que lamentablemente por este pensamiento competitivo, ¿no? Muchos se catalogaron como tal sin serlo. Y se relacionó también el tema económico, ¿no? El que tenía plata y podía pagarse una buena certificación, y que teníamos empresas, tengo dinero y puedo cumplir con todos estos criterios, si no es en el proceso adecuado, tengo dinero, entonces lo hago a la fuerza y obtengo mi certificación. Y muchas empresas han estado en este camino. También hubo empresas coherentes con su filosofía, ¿no? Coherentes con ese crecimiento, con ese aporte, con sumar al desarrollo, ¿no? Con tener ese crecimiento económico a la par también de ir aportando o minimizando su impacto, ¿no? Sin embargo, en el tema regenerativo, no queremos, tenemos miedo de que caiga a ser una moda. No es una moda. Esto debe ser un cambio conciencial, un cambio de conciencia, de no necesito que me reconozcan para decir que soy regenerativo. Obviamente siempre va a haber el tema de mercados, en el mercadeo siempre va a haber ese tema de competencias y de ventas. Y ahora ya tenemos muchas empresas incluso que se venden como regenerativas cuando no lo son y no entienden ni siquiera de qué es la regeneración, pero ya se están vendiendo porque es el mercado, ¿no? El mercado crea sus modelos y eso es lo que la oferta hace de acuerdo a cómo se comporta, cómo cambia el mercado. Entonces, en la regeneración hay cierta información que está fundamentada en cumplir, ¿no? Pero más que todo, en esa métrica que indicas está enfocado a ese cambio conciencial y no necesariamente que alguien te lo reconozca y te ponga un sello de regeneración, ¿verdad? Va un poco más a eso. Y en el tema del turismo todavía es un tema, se podría decir, no tan emergente, pero es emergente. Y obviamente desde la Iniciativa Global de Turismo Regenerativo estamos trabajando en cómo generar esas métricas, esos criterios tal vez, o indicadores que nos ayuden a compartir, digamos, a catalogar, a definir bien todavía este tema de empresas regenerativas. Ya tenemos muchas empresas que son regenerativas, pero son empresas a conciencia y que se siente, cuando uno va a esos lugares, siente. Pero para eso todavía se tiene que hacer ese trabajo, ¿no? De reconexión entre el yo, el otro y la naturaleza. No sé si eso sustenta lo que estás preguntando. Sí, en el fondo, como para muy breve, porque sé que ya están con harto tiempo, poco tiempo, pero básicamente te hacía un poco quizás la comparación con los criterios de turismo sostenible que están en el Consejo Global de Turismo Sostenible, que son gratuitos, ¿no es cierto?, que están abiertos a todo el mundo, como para ir haciendo la bajada, más allá que un sello de certificación, que entendemos que hay negocio detrás, tiene que ver como este parámetro, esta autopista donde poder subirme y entender cómo voy bajando el día a día con ese indicador, ¿no es cierto?, con ese criterio, esto está bien, esto está mal, como una ayuda práctica, ¿no es cierto?, medible. Eso es como lo deseable. Y que no coincido contigo, la certificación ya es parte de un negocio, pero estos criterios en estos 4 pilares, ¿no es cierto?, del GFTC nos ayudan un poquito a entender si estoy bien parado o mal parado en la sostenibilidad. Eso es lo que me encantaría ver desarrollado para poder ser más fehaciente, ¿no es cierto?, en la regeneración, y lo ha sido yo también, que me encanta la regeneración, de ver cómo voy midiendo consejos, guías en el fondo de cómo ir evaluando mi performance. Eso.
Y muchas gracias y felicitaciones, muchas gracias por compartir tu conocimiento. Gracias, Jorge. Sí, y un poquito también para invitarlos a ver los blogs, artículos que estamos escribiendo, están publicados en nuestra página web, es www.turismoregenerativo.org, donde pueden sumarse, inscribirse, suscribirse para recibir nueva información, nuevas metodologías, cómo pueden también ayudarse en tal vez iniciarse con métricas de cómo implementar, ¿no? A este tema de la regeneración. Licenciada, hay un par de preguntas por ahí en el chat. Hay una de Del. ¿Cómo se puede abordar el tema del ecoturismo? El ecoturismo está ligado íntimamente a la regeneración, ¿no? El ecoturismo, como se ha estado, digamos, implementando desde el enfoque sostenible, en sí ya hacer ecoturismo es sostenible porque trata de vender naturaleza, conectar al pasajero o al visitante con la naturaleza, y se hace esa interpretación, y en la cadena de valor pues se minimiza, digamos, los efectos negativos. En el tema de la regeneración iría igual, pero con este sentido de tener propósito del destino. Por ejemplo, un turista que va a un área natural protegida. ¿Cómo hago? Ahí es el trabajo interesante del guía, ¿verdad? El guía tendría que ser un facilitador que haga que esa conexión del visitante, el destino, con el propósito de ese destino, genere un flow, de eso hablamos, ¿no? Un flow en el turista que haga que se transforme. ¿Cómo se conecta el turista con ese lugar? Por eso es necesario tener esa identidad o sentido, el sense of place, ¿no? Del destino que se va a vender con el visitante. Y esa relación donde el facilitador, que es el guía, haga ese match entre el visitante y el destino y se haga esa regeneración transformacional en el visitante. Y en esa unión, digamos, en esa simbiosis, se florezca el destino, ¿no? Por eso hablamos también de destinos florecientes, donde todos salgan beneficiados, no solamente se sostenga, sino sume, ¿no? El transportista, la cultura, el lugar, la economía, donde todos converjan, pero se sumen. Eso es, bueno, el ecoturismo regenerativo, se podría decir, o por así decirlo. Creo que aquí hay una pregunta, dice, ¿no? Comunidad con gobernanza. ¿Cómo integrar la comunidad con gobernanza? En el tema regenerativo, pues lo tocamos de diferente manera, pero ambas se conectan directamente, ¿no? La gobernanza con valores éticos, morales, inclusivos, buscando ese bienestar común, que incluya a la comunidad, con un enfoque inclusivo, como les compartía en este modelo de sistema mundial. ¿No? Se convergen, ninguna está separada, todos los ejes se fusionan para lograr esta regeneración, tienen que converger de manera, digamos, coherente con esa misma visión que buscan el bienestar de todos los sectores y actores de la cadena productiva o de la creación de valor de un servicio o de un producto turístico. Hay una pregunta ahí que dice, en su momento hablaban de turismo regenerativo aplicable hacia destinos ya maduros y sobreutilizados. Según la excelente presentación de hoy, ¿el turismo regenerativo es un modelo aplicable a todos? Bueno, sí, el tema del turismo masivo o el overtourism era ya un problema que se vislumbraba, ¿no? El turismo regenerativo se aplica no solamente a destinos de menor escala, que sí es propicio de iniciar como proyectos pilotos tal vez ahora, ¿no? Atravesando esta pandemia,
aplicarlo y practicar, iniciar con pequeños proyectos en el turismo rural, en el turismo comunitario, en el turismo a menor escala. Pero obviamente en la práctica, y como al igual que el turismo sostenible ha ido evolucionando en el tiempo, el turismo regenerativo también va a ir evolucionando y se va a ir siendo resiliente a esos nuevos cambios globales. Entonces, se va a aplicar definitivamente de la mejor manera de cómo manejar turismo regenerativo, por ejemplo, en España, por ejemplo, Italia. Sería muy utópico pensar de cómo hacer turismo regenerativo en Roma, no sé, en Venecia, en Holanda, ¿no? Pero sí es aplicable porque lo que busca en realidad es el bienestar común. Si se maneja de forma adecuada, cumpliendo, digamos, estos criterios que tiene y que busca el turismo regenerativo, creo que sí se podría dar en todo tipo de turismo, en todo sector, no solamente en turismo, sino en todos los sectores, porque es un modelo de desarrollo, ¿verdad? Muchas gracias, licenciada. Yo creo que ya no hay ninguna pregunta en específico de parte del Instituto Guatemalteco de Turismo INGUAT desde Guatemala. Pues le agradecemos mucho realmente su participación. Fue muy acertada los términos que usted utilizó y realmente la conciencia que hace sobre todos nosotros, y le agradecemos mucho su participación. Yo no sé si hay alguna persona ahí queriéndose meter para preguntar algo. No creo que no. Bueno, entonces, licenciada. Quería agregar algo para cerrar. Muchas gracias a INGUAT. Yo en lo personal he estado siguiendo mucho lo del turismo regenerativo, sobre todo en Sudamérica. Y, saludos a Martín Araneda, si le pueden ahí a compartir. La verdad, estamos muy contentos. Creo que este era un tema que se tenía que tocar. Así que muchísimas gracias a INGUAT por este tipo de ponencias y el nivel de ponentes también que nos han podido facilitar el día de hoy. Así que muchísimas gracias. Eric, ¿puedo hablar de Evelyn Búcaro? Dele. María José, felicitaciones. Muchísimas gracias por ampliarnos el panorama y de lo que consiste en sí el turismo regenerativo. Felicitaciones y nuevamente gracias. Bueno, muchas gracias a todos. Realmente, como fue muy acertada la charla del día de hoy, y más que todo para generar conciencia en todos nosotros de seguir haciendo las cosas bien, y no tanto bien, sino que mejor, para contribuir realmente con nuestro planeta, con nuestro país, con nuestra comunidad. Y licenciada Vanessa, pues muchas gracias realmente. Y yo creo que aquí nos despedimos, ya no hay ninguna otra pregunta. Y muchas gracias. Esperamos tenerla en otra oportunidad con otro tema similar. Muchísimas gracias nuevamente y a todos los participantes, que estuvieron ahí en el chat con todos los saludos. Nada, solamente me quedo feliz por compartir un poquito de esta temática, y invitadísimos para participar en este tema, profundizar desde sus destinos, porque esto se aplica de acuerdo a la realidad de cada destino, de cada país. Cada uno es diferente. Y nada, para cualquier información tienen la página web y nada, pues deseo de corazón que florezcan como destino, un destino tan hermoso. Guatemala estuve el anteaño en Guatemala y me encantó. Compartimos mucha sabiduría ancestral, mucha cultura, y es admirable toda la riqueza natural y cultural y abstracta también personal que tiene Guatemala. Yo muy feliz de haber compartido y bueno, hasta la próxima seguramente. Habrá motivos para compartir un tema adicional más. Muchas gracias y a todos los participantes.